Son las 5 de la tarde, 32 minutos. Hoy queremos hablar de las técnicas más apropiadas para poder, valga la redundancia, hablar en público. Muchas veces hay gente que sabe muchísimo, pero que desafortunadamente tiene pánico escénico y pues pierde la oportunidad de hacer un buen papel en público. Esta tarde está con nosotros Joana Naranjo, es una gran comunicadora experta en estos temas con una trayectoria muy grande. Joana, hola, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Jimena, muy buenas tardes. El gusto es mío de poder acompañarte en tu programa y por supuesto con tu prestigiosa audiencia, hablando de un tema que a mí me parece fundamental, porque sin duda en este 2024, que dicen los expertos en talento humano, valoramos muchísimo estas habilidades blandas, entre comillas, y ahí está la Sí. comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo. Así es, definitivamente. Y la importancia de hablar en público, pues nos lleva a tener, digamos, una comunicación asertiva que es muy importante. Entonces hay que saber cuáles son esas técnicas para hacerlo de una manera acertada y sobre todo, no se trata solamente de hablar por hablar, sino que el mensaje, la intervención que una persona tenga en público llegue a tener un fuerte impacto y el mensaje llegue a calar, digámoslo así coloquialmente. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr eso? Bueno, Jimena, lo primero es reconocer precisamente esto que estamos hablando. Una cosa es saber del tema, pero otra es hablar de ese mismo tema frente Así al es. público. Ahí Ujú. resulta que yo me encuentro con muchas de las personas a quienes hago mentorías, hombres y mujeres. Mira, abogados, médicos, policías, gente de diferentes ramas que me dicen, Joana, yo estoy muy empapado del tema. El problema es que cuando me paro en el escenario, tengo que dar un discurso, ahí no me fluyen. Y es que precisamente ese es el tema. Está bien que todos nos hemos profesionalizado en las áreas que estamos trabajando, pero ya cuando se trata de hablar en público, sí hay que entrenar, hay que trabajar. Hay que practicar. Y la primera de las reglas que yo les digo precisamente a las personas que quieren aprender a hablar en público, Jimena, es: vamos a quitarnos el miedo. El miedo en todas las circunstancias nos paraliza. Mira que no solo se trata de hablar en público, en cualquier situación, cuando tú tienes miedo, cuando tienes vergüenza, cuando dices, es que seguramente me paro al frente y me voy a equivocar, ya estamos precisamente nosotros mismos siendo los propios impostores. Así es, definitivamente. Ahora, existe el pánico escénico y yo creo que incluso quienes tenemos una experiencia y una trayectoria larga, hay muchas veces que nos puede pasar. El pánico escénico es algo incontrolable en un momento determinado. ¿Cómo hacer para que ese pánico escénico que aparece desaparezca inmediatamente? ¿Qué técnica se puede utilizar? Mira, te voy a contar algunas técnicas, pero lo que siempre les digo, y a propósito a todos los que nos están escuchando, me encantaría tener una varita mágica y decirlo a toda la audiencia del programa de Jimena, le doy el don de la palabra, pero realmente no Sí, funciona así. Lo exacto. que yo recomiendo muchísimo es el momento que nos vamos a exponer a esta situación de hablar en público. Lo Ujú, primero es que aprendamos a respirar, Jimena. No sabemos respirar. ujú. Recuerden cuando las mamás atienden a sus niños pequeñitos y el niño se cayó, se asustó, lo primero que le dices es, vamos a respirar, porque la respiración nos relaja. No sabemos respirar. Dicen que cuando somos bebés es cuando respiramos mejor porque inflamos nuestros pulmones, mandamos el aire hasta nuestro abdomen y luego lo soltamos. Ahora prácticamente es como que se convirtió en una actividad que lo hacemos siempre y no lo hacemos de manera correcta. Entonces, el primer Ujú. consejo que yo les doy a las personas que se van a enfrentar a hablar en público, sea en un escenario o Jimena, una reunión de trabajo, no importa si son 100, si son 1000 o son 10, la gente siente el mismo miedo. Respirar, y respirar significa entonces inhalar, llevar ese aire por los pulmones hasta nuestro abdomen, que se infle un poquito como para ejemplificar a quienes nos están escuchando, y luego soltarlo. Y esto hacerlo por unos 3 minutos porque nos da muchísima, muchísima calma. Mm, Luego, lo que yo también les recomiendo, Jimena, es que
suelen llevar algo en su mano. Por ejemplo, si estoy muy nervioso y puedo quizá tener en mi mano una libreta donde tengo mis apuntes, o puedo sostener el micrófono en este caso, o si tengo un podium, poner la mano sentada sobre el podium, ayuda muchísimo porque canalizamos los nervios precisamente hacia ese punto. Porque caso contrario, Jimena, tú que has estado en televisión, en radio, tanto como yo, entrevistando a tantas personas, ¿cómo nos delatan cuando están nerviosos, cuando están moviendo demasiado las piernas, las manos? Eso delata mucho nerviosismo y la audiencia, en lugar de enfocarse en nuestro discurso, está diciendo, ¿qué le está pasando? Entonces, lo que quiero es que respiremos y controlemos nuestras piernas y nuestras manos. Y eso es fundamental dentro de estos consejos, así como sentarse, si estás en una entrevista como estamos ahora, sentar nuestros pies muy bien sobre el piso, abiertos, más del ancho de nuestras caderas, y de igual manera si estamos en vivo. Pero lo importante es controlar esos movimientos que nos delatan. Sí, ahora, este tipo de preparación, digamos, tiene un proceso. ¿Cómo logras que una persona que sepa muy bien su tema en un momento determinado, pero que definitivamente pues tenga ese miedo que tú dices y que muchas veces yo creo que todos hemos sentido, ¿no? Que por Ujú. mucha experiencia que uno tenga, lo que decía hace un momento. ¿Cuál es el proceso que sigues? Porque en este momento nos pueden estar escuchando personas que les interese saber cómo sería el proceso y cómo, pues, buscarte. Entonces, sí me gustaría que les cuentes. Mira, ¿cómo funciona? En el mundo de la comunicación corporativa, nosotros llamamos a este tipo de talleres, los llamamos entrenamiento de medios o precisamente media training, cuando lo que buscamos es que las personas, por ejemplo, que van a dar discursos o se van a enfrentar a cámaras, van a estar en entrevistas, tengan un entrenamiento que consiste, obviamente, en enseñarles esta parte teórica de la comunicación, que comprendan precisamente lo que es el miedo escénico, que comprendan lo que es el dominar, obviamente, un escenario, que sepan cómo manejar este discurso para que sea persuasivo. Una cosa es hablar a la gente que conoce del tema y otra es hablar en una radio, en un canal de televisión o, por qué no, al grupo de colaboradores. Si nosotros no decidimos bajar nuestro nivel de nuestro discurso para que la gente se conecte, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, lo que hacemos, por un lado, es tener este conversatorio teórico y luego lo hacemos en la práctica. Montamos una especie de sede de televisión y obviamente les hacemos entrevistas, les grabamos, hacemos que la gente sienta esa sensación, esa adrenalina de verse en un medio de comunicación. Mira que ahí, Jiménez, muy simpático esto que pasa con mucha gente. Me dice, Doana, ¿puedo hablar frente a mi grupo de colaboradores en una reunión, pero cuando me ponen una cámara me complico muchísimo? Mira, Sí, otro miedo escénico. Y siempre les digo, la próxima que veas una cámara, imagínate que soy yo. Entonces espero que mucha gente se imagine que Joana está ahí al frente para darles esa seguridad. Eso por un lado, quizá a nivel profesional. Pero hace un año debe ser, Jimena, que estoy realizando estas mentorías de comunicación porque me di cuenta que la necesidad no es solo para las personas que están expuestas, por ejemplo, a las cámaras o que son CEOs o sí, no, gerentes, no. Ujú, hombres y mujeres, sino que ha sí, surgido mucho, Jimena, la necesidad, por ejemplo, de mujeres y hombres emprendedores que me dicen, Joana, perdí la oportunidad porque me puse nerviosa el momento que me pidieron que presente mi producto o el momento que me pidieron que me presente, debí haberlo hecho de otra manera. Y entonces claro. empiezan estas mentorías. Estas mentorías, ¿cómo las hago? Más bien las hago muy personalizadas. ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿A qué estás dedicado? Y entonces yo centro el taller justamente en lo que necesitan y vamos caminando de la mano, enseñándoles con una guía precisamente a que puedan perder este miedo. Pero como les digo, no es de la noche a la mañana. Lo bueno es que tiene cura. Claro que tiene cura. Claro. Es paso a paso y lo hacemos en jornadas de 5, de 4 horas, de 8 horas. Todo depende de cómo yo voy viendo también ese desarrollo de las personas. ¿Y cuánto tiempo me dices que puede durar, digamos, un entrenamiento de estos? Mira, un entrenamiento cuando lo hacemos, por ejemplo, con personas que requieren de manera urgente tener un media training y conocer todas estas herramientas para valerse en medios de comunicación, podemos hacerlos en 2 jornadas de 4 horas cada uno.
¿ok? Eso lo hacemos Sí, cuando te requieren urgente. Me dicen, Joana, voy a tener una gira de medios y necesito estar allá. Y cuando se claro. trata de personas, emprendedores, profesionales, lo que suelo hacer yo son jornadas, por ejemplo, de 2 días, de 3 horas cada uno, y lo vamos aumentando en función de las necesidades que tenga cada uno. Siento que muchas veces cuando tú decides dar este paso de querer hablar en público, rompes ese miedo y lo vas practicando, no solo en tu vida profesional, lo vas practicando en la casa, te vuelve más asertivo, te vuelves más seguro. Incluso en las mujeres, Jimena, he visto un cambio interesante. Claro, Poder hablar en público nos vuelve mucho más seguras. claro, por supuesto. Ujú. Interesante. Yo les enseño, por ejemplo, Sí, cómo llegar y cómo presentarse, cómo extender su mano, cómo caminar con pasos largos y nos creemos, porque a veces lo que nos falta es eso, creernos que somos capaces de hacer muchas cosas y me ha parecido muy interesante, Jimena, poder ligar este rol mío de la comunicación y el periodismo también ahora con las mentorías en comunicación, porque siento que le damos un cambio impresionante de vida a las personas. definitivamente es así y es muy importante hacerlo. Y como bien dices tú, no solamente es para personas que trabajen en medios de comunicación o que sean conferencistas, es que en el tema dentro del paraguas de comunicación estratégica y comunicación interna, que es tan importante en las organizaciones, en las empresas, en el sector público incluso, eh, hay que saber comunicarlo, hay que saber decirlo. Hoy en día, sobre todo, que se busca aquellos que son los mejores lugares para trabajar, pues esto es parte también de eso, porque el liderazgo necesita de un buen entrenamiento. Es diferente un jefe que un líder. El líder sabe cómo dirigirse a sus colaboradores. El jefe, voy a decir algo que grita, Sí, sí, claro. y muchas veces no lo hace de la manera adecuada y teniendo cánones que son importantes mantenerlos. Entonces ahí está la diferencia entre un líder y un jefe. Y ese líder busca justamente ese tipo de preparación. Claro, mira que muchas veces las personas que tengo el placer de guiarles, de enseñarles en este tema de hablar en público, me dicen, Joana, ¿tú crees que soy un buen líder? Y yo le digo, no podría decírtelo porque no te puedo ver en la acción, pero sí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto te comunicas con tu equipo? ¿Y por Claro. qué preguntas eso? Me dice, porque mientras más te comunicas, más lideras. Un Ujú. líder sabe comunicar para emocionar, para persuadir, pero también un líder debe saber dar esas órdenes que inspiren a la gente a hacerlo, que inspiren a la gente a generar el cambio. Son Exacto. precisamente hacedores de cambio, hacen que la gente lo siga. Y creo que ahí radica precisamente también el poder de la comunicación. Mientras más te comunicas, más lideras. Y mira que ahora estamos viendo por supuesto, muchos hombres y mujeres en grandes cargos, pero que no logran conectar con su equipo. Y también me Mm. doy cuenta otra cosa, Jimena, y siento que confundimos profesionalismo con rigidez. Totalmente. Porque Pero es que más ahí está, sabes. mira, Joana, ahí está definitivamente la diferencia de lo que estamos hablando entre jefe y líder. El líder actúa de una manera completamente diferente y toma en cuenta estos temas. Claro, mira, el sentirte muy rígido, muy acartonado, que no soy capaz de contar una historia mía para ejemplificar algo o siempre querer mantener esa distancia, realmente no te vuelve líder. Mm, El líder realmente conecta. ¿Y cómo conectas cuando estás hablando en público, estás en un discurso o estás en una reunión? Precisamente haces uso de tus historias, de lo que te ha pasado para que la gente se conecte contigo. Si no así se es. conectan con lo que estamos haciendo, no funciona. Entonces, esa es otra, mira, de las aristas que tratamos en las mentorías de comunicación y es precisamente cómo escribir un discurso, cómo escribir, en este caso, si vas a presentar una propuesta, si vas a dar una reunión para informar algún tema a tu equipo, pero donde no solo esté la parte informativa, sino también está esa parte que conjugue, obviamente, el cerebro con el corazón.
Cuando Así a es. nosotros algo nos interesa, absolutamente nos conectamos, Jimena. Y más aún ahora con estos aparatitos que yo digo que son los Sí. distractores más grandes del mundo. Así es. Ahora, Joana, hay un tema que también es importante hablar. Dentro de toda esta preparación, también hay factores que son fundamentales. Aprender a bajar los niveles de cortisol, eso es importantísimo. Pero ¿cómo hacerlo? No siempre uno tiene control en eso. Claro, mira, hay un dato interesante que siempre les cuento a todas las personas que deciden dar este salto de hablar en público. Estos datos se dio una empresa justamente de talento humano, mira, casi antes de la pandemia. Nos hablaba que el 75% de las personas en el mundo tienen glosofobia, que es el miedo a hablar en público, Así es. gloso de lengua y fobia, ¿no es Sí. cierto?, de miedo. Tienen miedo a hablar en público. Finalmente, cuando termina la pandemia y con esto de que encontramos el tema de la tecnología y la virtualidad, míranos aquí haciendo esta entrevista cada uno en nuestro espacio. Se preguntaban y seguramente esto habrá bajado porque ya mucha gente se expuso a las cámaras y entonces seguramente esto habrá cambiado. Mira que bajó tan solo un punto. El 74% ahora de las personas tiene miedo a hablar en público. Y es que no importa si estás de manera presencial o de manera virtual, como tú dices, los niveles de estrés de vernos expuestos nos generan muchísimo estrés. Y ahí es cuando la gente me dice, tengo los siguientes síntomas a propósito de lo que tú dices. Se me traba la lengua, se me reseca la boca, siento que tengo taquicardia, Ujú, hiperventilo y realmente me quedo en blanco. mm, Entonces, no sé qué hacer. Para cada una de estas cosas, lo que hacemos, Jimena, es tener alguna técnica. Pongamos la más sí. común, el de quedarse en blanco, producto, obviamente, de ese estrés, ¿no? Joana, me quedé en blanco, no sé qué decir. Como ya hemos practicado un discurso, lo que les digo es, ok, no sabes lo que viene, retoma en la parte que te acordaste. La gente no tiene tu discurso, la gente no sabe cuál es el orden de tu discurso, así es que no te preocupes. Lo que tú haces entonces, retomar desde el punto en el que estabas, luego si tú acuerdas, lo vuelves a decir, pero cuidado con quedarnos en silencio o pedir disculpas. A todos nos va a pasar, Jimena, todos vamos a tener miedo. Y ahí yo te quería contar una anécdota. Siempre pensaba en las personas que me decían que tienen miedo escénico y yo trataba de ponerme en sus zapatos, ¿sabes? Pero creo que no había sentido esa sensación del miedo hace cuanto un par de semanas decido lanzarme en parapente y me da todos estos Ay, síntomas, caramba. todos los síntomas Claro. que me decían, me daba taquicardia, no podía hablar, la boca reseca y la persona que era el piloto, obviamente, me parecía muy simpático cómo aplicaba estas técnicas, ¿no? El respirar, el mirar, tú lo vas a hacer bien. Y me pareció tan importante para mi labor, Jimena, el poder sentir ese miedo, ya no solo escucharle, sino decir, siento lo mismo que tú, ya sé cómo se siente, entonces sí, puedo ayudarte ahora cada vez que estés en el escenario para que puedas controlar precisamente ese miedo, ese estrés. Pues sí, definitivamente yo creo que en algún momento, como yo decía al comienzo, incluso hemos sentido todos ese Sí. miedo a hablar en público, aunque tienes el tema absolutamente en la cabeza y uno sabe improvisar, en fin, claro, pero para improvisar también hay que tener la información absolutamente clara, porque no se puede improvisar si no se sabe. Entonces hay que prepararse mucho, eso es definitivo, hay que saber el tema, pero hay algo que a mí una vez me enseñaron en televisión española y que también vale la pena hablarlo, y es sentarse frente al espejo, incluso para modular bien con un lápiz en la boca y No pasa empezar a que no hagas hablar, ejercicio. sí, empezar a hablar lo que yo voy a hablar en público, decirme a mí mismo. Y cuando uno llega al público, concientizarse que lo que estás haciendo es contándote a ti lo que quieres comunicar. Y en la medida en que tú tengas presente eso, vas a saber hacerlo, porque ¿quién mejor que uno mismo quiere entender bien lo que uno está diciendo?
Claro, mira que Entonces, esa, incluso, esa lección a mí me ha quedado toda la vida y eso fue una lección de un director de televisión que tuve en televisión española. Así es que esos son tips pequeños que también hay que tomarlos en cuenta. claro que sí, mira que tú me haces recordar mi paso por Ecuavisa. Yo hace algunos años trabajaba en Ecuavisa y yo hacía las salidas en vivo y llegabas de las salidas en vivo y el productor te decía, toma el cassette, en esa época había el cassette, anda, mírate. Mirarse es el ejercicio más duro que uno puede hacer porque ahí puede identificar muchas cosas. Entonces, ahora que tenemos estos aparatitos, Jimena, yo les digo a todos mis clientes, por favor, vamos a grabarnos hablando 3 minutos del tema, 2 minutos, y lo que quiero es que identifiquemos esas muletillas, que son esas palabritas que decimos para ganar un espacio a nuestro cerebro, como bueno, efectivamente, para identificarlas. Cuando identificamos, somos conscientes de que ya no podemos decirla otra vez y también nos permite ver cómo gesticulamos, cómo movemos nuestras manos, cómo movemos nuestro cuerpo, porque recordemos también que no puede haber un orador excelente sin que sepa también manejar su comunicación no verbal. Y eso tiene que ver justamente con manejar nuestra expresión facial, nuestros gestos, el modular nuestra voz, ¿no? El utilizar ese ritmo para que la gente se vaya conectando conmigo y despertándose también con lo que voy diciendo. Entonces, son ejercicios que los vamos haciendo pues con cada uno hasta ver su Sí, evolución y por supuesto, lo que yo busco con cada uno de los hombres y mujeres que vienen conmigo para trabajar el tema de hablar en público es que se sientan mucho más seguros, Ximena. Yo creo que ahí no importa la edad, no importa si eres adolescente, si eres joven, si eres una persona adulta, creo que el sentirse seguro, saber que tú tienes credibilidad y que la gente te escucha, no tiene precio, te valoran profesionalmente, te mejora tu relación a nivel personal y sobre todo nos da mucha seguridad y autoestima. Y en esta sociedad sí. donde actualmente lo que las cosas que mayor nos acogen tienen que ver justamente con la poca autoestima que tenemos, a veces con la poca valía, ¿por qué no seguir aportando a través de esta herramienta poderosa de la comunicación? Fabuloso, Joana. Me ha encantado esta conversación contigo. Me parece extraordinario. ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te localizan? Muchísimas gracias, Jimena. Por favor, a quienes deseen pues trabajar este tema de hablar en público, soy Joana Naranjo García, mentora en comunicación. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Joana Naranjo García. Desde ahí pueden ver las capacitaciones que realizo, por supuesto las entrevistas que tengo el placer de conversar y, como no, podemos agendar una cita y empezar a trabajar en el poder de la comunicación. Así es, maravilloso, Joana. Me encanta haberte tenido esta tarde aquí en Punto de Encuentro para estar juntos. Te mando un abrazo grande. Otro para ti y para toda tu audiencia. Una linda tarde. Muchas gracias. Estamos en Punto de Encuentro para estar juntos en www.radioonline.es marcando nuevas tendencias. Una pausa y volvemos.